tardes a todos. Buenas tardes a todos. Hoy nos reunimos aquí en una nueva actividad de la Cátedra de Psicoanálisis de la Teoría de Madrid y vamos a hablar de un tema muy antiguo, ya lleva 115 años y la psiquiatría y la psicología cambiaron a partir de los descubrimientos de Sigmund Freud, un joven psiquiatra que en aquella época en Viena se le dio por escuchar a los pacientes en aquellas cosas que tenían que contarles y, digamos, a diferencia de la psiquiatría clásica de aquel entonces, que solamente se ocupaba, digamos, de los enfermos neuróticos a través de medicaciones paliativas y tratando de trabajar más profundamente con tratamientos que hoy veíamos como primitivos con los pacientes psicóticos, estuvo investigando mucho acerca de la subjetividad del ser humano. Es así que a partir de Sigmund Freud, la psicología y la psiquiatría se convirtió en otra cosa absolutamente distinta, que adquirió un cuerpo propio, muy fuerte, muy intenso y que ha influido a lo largo de todo el siglo XX. Ha influido no solamente en la psicología, ha influido en las artes, ha influido en la literatura, luego posteriormente incluso en el cine, ha influido fundamentalmente en las ciencias e incluso en la historia de las religiones y en la filosofía. Hoy cuento, digamos, con la colaboración de un conferencista que ya ha participado en otra actividad aquí en la Cátedra de Psicoanálisis, que es Luis Martínez de Prado. Luis Martínez de Prado es dirige además de ser colaborador de la Cátedra de Psicoanálisis, el seminario de Política y Psicoanálisis en el Ateneo 1 de Marzo. Él nos va a introducir un poco sobre el tema de la importancia que en aquellos años tuvo el psicoanálisis freudiano, sus orígenes a partir de los sueños y la deriva que ésta ha tenido a lo largo de los años. Ya mismo puedes comenzar entonces. Gracias. Bueno, buenas noches. Muchas gracias a todos por venir. Se me escucha bien, ¿no? Sí. Muchas gracias a Jorge y a la cátedra, ¿no?, por darme el lugar de venir hoy aquí a hablar de algo tan subjetivo y tan humano, ¿no?, como son los sueños, y tan importante. Sobre todo en estos tiempos de ahora, ¿no?, que hay como un afán por lo objetivo, ¿no?, por las respuestas cerradas, por lo demostrable al 100%, por el hombre máquina. No por nada se están cargando poco a poco la carrera de filosofía, ¿no? Qué casualidad que es justo la disciplina que se pregunta por el porqué de las cosas y que no cierra preguntas, sino que las abre más todavía. Entonces, por eso pienso que es muy importante que nos reunamos para hablar de este tipo de cosas, ¿no? Entonces, como decía Jorge, vamos a hablar de eso de los sueños y del soñar y los mecanismos psíquicos que utiliza el sueño. Y vamos a compararlos con los mecanismos de la vigilia, vamos a ver si son tan diferentes. Entonces estos mecanismos son los que estudió Freud. Y antes de nada les voy a hacer una pregunta. ¿Hay alguien ahora mismo que esté despierto? No es que me haya vuelto loco, ¿no? Después lo voy a volver a preguntar. Entonces, bueno, como decía Jorge, ¿no?, decíamos que Freud se empezó a preguntar por esto de los sueños, pero no fue por casualidad, ¿no? Fue dentro de un recorrido que él fue haciendo en eso de escuchar, que comentaba Jorge, ¿no? Él se preguntó siempre un poquito más allá de lo que había. Recordemos que Freud se emplaza en aquella época victoriana, y por aquella época había una enfermedad muy, muy enigmática, ¿no?, que traía de cabeza a médicos y a pacientes, que era la histeria. La histeria consistía en síntomas físicos de los que se quejaban los pacientes, pero que no le encontraban ninguna causa desde lo físico, desde lo somático. Entonces Freud se preguntaba por esta enfermedad
Y mientras se preguntaba, se fue a trabajar a París con Charcot, ¿no? Con uno de sus principales maestros, que era un personaje, de hecho. Y empezaron como no entendían nada de la historia, empezaron a hipnotizar a los pacientes. Y se dieron cuenta que con el trance hipnótico, a través de la sugestión, se veía que vieron como que podían quitar los síntomas, pero no solo eso, podían quitarlos, pero también podían generar otros, o podían modificarlos. Entonces, bueno, eso por aquella época era como magia. Entonces Freud, al practicar la hipnosis, se dio cuenta de que más allá de lo físico había un trasfondo psicológico en esto de la histeria. O sea que lo psíquico se estaba saltando, lo mental, digamos, estaba posando en el cuerpo. Lo que llamamos ahora lo psicosomático, ¿no? La psique toma el soma, el cuerpo. Y se dio cuenta también de que con la hipnosis accedía a otra conciencia, ¿no? Que había como una escisión en la mente. Por eso va a hablar del inconsciente, ¿no? Es cuando descubre el inconsciente y es en lo que se va a basar el psicoanálisis. Pero él ve que esto de la hipnosis, que parecía una panacea, pues no lo era en absoluto. Porque estos síntomas que conseguía quitar mediante su gestión muchas veces retornaban, muchas veces volvían. Entonces él se hizo otra pregunta, dijo, bueno, pues eso que todavía ahora muchos no se lo preguntan, dijo, pues voy a intentar ir a la causa de los síntomas, a ver si así apagando el incendio, ¿no? Puedo solucionar el tema de las quemaduras, el tema de los síntomas. Entonces empezó a usar la hipnosis de una segunda forma, haciendo una regresión, para llegar a la causa, ¿no? Para llegar a la causa de estos síntomas. Y ahí se encontró con otro problema, que era que muchos pacientes no los podía hipnotizar. Muchos no eran hipnotizables, o no eran sugestionables, o él dice que no lo conseguía, que no podía. Entonces le va a dar otra vuelta más, ¿no? Y para conseguir esto que conseguía con la regresión, va a intentar conseguir algo similar, o sea, como una regresión, pero en vigilia, con el paciente despierto. Entonces, por eso el resto que queda de la hipnosis en el psicoanálisis es el diván, ¿no? Para que el paciente se acueste, mire de frente, se relaje, se pueda abstraer, no esté condicionado por la mirada del analista. Entonces Freud le dice al paciente, eso que decimos ahora, ¿no? Le escucho. Diga lo que se le ocurra, por más que le parezca una tontería, por más que piense que no tenga sentido, lo que se le ocurra. Y entonces los pacientes, en ese lo que se le ocurra, se dio cuenta de que le empezaron a hablar sobre los sueños. Y Freud se empezó a preguntar por esto, ¿no? Él lo cuenta mejor que yo. Él dice, mis pacientes, a los que yo había comprometido a comunicarme todas las ocurrencias y pensamientos que acudiesen a ellos sobre un tema determinado, me contaron sus sueños. Y así me enseñaron que un sueño puede insertarse en el encadenamiento psíquico que ha de perseguirse retrocediendo en el recuerdo a partir de una idea patológica. O sea que lo mismo que hacía con la asociación libre de una idea, de un síntoma, de una queja, de tirar hacia atrás, lo mismo empezó a hacer con los sueños, ¿no? Entonces él empezó a analizar los sueños. También empezó a analizar los suyos propios, los de conocidos que le iban remitiendo. Y hizo un recorrido muy interesante sobre todos los autores que antes de él se habían preguntado por esto de los sueños. Y es que desde los filósofos griegos antiguos ya se venían preguntando por esto. Entonces, de hecho, él la primera parte de su libro, de la interpretación de los sueños, es un recorrido por todos estos autores muy extenso y muy interesante. Entonces va a ver que algunos decían que los sueños traían mensajes del alma, otros que traían cosas del futuro, otros que del pasado, otros que traían historias donde el sujeto se satisfacía, otros decían que no se satisfacía en absoluto, otros que unas veces sí, unas veces no. Entonces hablaban del deseo, de la verdad, de la mentira, hablaban de la moral, porque ¿son morales o amorales los sueños? Fíjense que en un sueño uno puede hacer lo que nunca haría despierto, o lo que aparentemente nunca haría, ¿no? Ahora se preguntan sobre eso, sobre la moral en los sueños, y ahí Freud comenta grandes discusiones de filósofos sobre este tema. Entonces, hay otros autores que decían que eran simples procesos somáticos, o sea que los sueños no respondían a nada. Hace poco yo leía un artículo de un psicólogo, un artículo actual, que decía que los sueños se debían simplemente a conexiones neuronales que provocaban esas imágenes en nuestro cerebro, pero que no respondían a nada, que por supuesto no tienen ningún significado, ¿no? Eso de los significados es esas cosas que hablan los analistas que se nos va a la cabeza, pero que no respondían a nada. Y ahora yo voy a contar un sueño cortito, y no quiero ir sensibilidades, pero lo tengo que contar literal, ¿no? Porque si no perdería su sentido, ¿no? Dice, ¿sabes?
tuve un sueño. Y es raro porque me lo acuerdo y no suelo hacerlo. Es un sueño muy sencillo. Soñé con la colombiana, que es una chica con la que se veía por internet. Pero no se le veía la cara, estaba desnuda y se le veía el coño y la panza. Y ya. ¿Algo más? No, solo eso. Después vamos a volver con este sueño. Entonces, bueno, decía que Freud iba haciendo este recorrido por autores y todo esto es lo que decían, ¿no? Nada más y nada menos. Entonces, entre estos autores va a aparecer Hildebrand. Que Hildebrand va a decir que el sueño es la representación de un discurso, como la representación de un guión de teatro, pero una representación no literal. Entonces Freud también quería investigar y quería saber. Él siempre se preguntaba un poquito más allá, ¿no? Como venía diciendo. Y él comenta a estos autores y hace unas argumentaciones muy claras de por qué no le convence ni lo uno del todo, ni lo otro del todo. Entonces él, a partir de aquí, va a seguir investigándolos con esto que veníamos hablando, ¿no? Con la asociación libre. Y lo primero que se va a dar cuenta es que un sueño, analizarlo entero, no sirve. Hay que partirlo en pedazos. Y de cada pedazo, hacer eso, asociación libre, ¿no? Se le pregunta al paciente, ¿y qué se le ocurre? Y va a ver que se va a dar cuenta que hay un contenido manifiesto, lo que se sueña, ¿no? Como el sueño que acabo de contar, y un contenido latente, algo que está detrás o por debajo, como esa representación del discurso que decía Hildebrand, ¿no? Y va a ver que aparecen otros significados de esto, de lo manifiesto. A veces incluso puede aparecer hasta lo contrario. Por ejemplo, un sueño de una chica que soñaba que su madre estaba en peligro y le angustiaba mucho y ella quería protegerla. Y después, al analizarlo, resulta que el deseo era justo lo contrario, era que le pasase algo a la madre, ¿no? Lo va a llamar también sueños de hipocresía, Freud, que de los hay muchos. Entonces, bueno, él va a investigar y se va a dar cuenta de que, por ejemplo, en una imagen pueden aparecer varias cosas. Empieza a ver que los sueños son una frase, algo que subyace, una frase pero que por lo que sea no puede ser dicha en vigilia. Va a ver que son la representación de un cumplimiento de deseo, como decían algunos autores. Y va a ver que vamos a soñar con palabras que van a referir a otras, o sea que soñamos por homofonía. Y es que al ser sujetos del lenguaje, el lenguaje manda sobre las imágenes. Por ejemplo, podemos soñar con un tubo, y en realidad remite a tubo, de tube, ¿no? Podemos soñar con tío, podemos soñar con tipo y puede ser tío, que eso lo vamos a ver en el sueño anterior. Podemos soñar que compito, y en realidad es compito. Puedo soñar que me abrazo, y en realidad es un abrazo. Puedo soñar que veo a mi jefe en un ala que se eleva al cielo, y en realidad es Alá, que lo lleva al cielo y me lo quita de en medio, ¿no? Así, bueno, miles de ejemplos. Entonces, lo que va a ver con esto es que todos estos autores de los que hablaba, de alguna manera, todos tenían razón. Por lo menos parte de razón, ¿no? Lo que decían no era por casualidad. Entonces, él dilucida dos características principales de los sueños, ¿no? Lo primero, que las imágenes aparecen condensadas. O sea, que una imagen pueden ser varias cosas. Por ejemplo, alguien sueña con alguien y se le pregunta y dice, no, era mi tía, pero hablaba como mi hermana. Y entonces, al pensar en la tía y en la hermana, se acuerda de algo que le ha sucedido esa semana, pero que le remite a algo que ya le sucedió. O sea, que esas imágenes van a aparecer condensadas. Freud mismo va a contar un sueño en el que aparece, digamos, un personaje que tiene rasgos de su tío, pero a la vez tiene rasgos de un profesor, de un amigo, de otro colega. Y él, a raíz de un acontecimiento, se da cuenta de que él tiene emociones hostiles hacia todos ellos, ¿no? Entonces, digamos que recupera al tío del pasado, con el que tenía emociones hostiles, y lo junta, hace esa condensación con los personajes de ahora. Y de un plumazo le pega el palo a todos a la vez, ¿no? Esas cosas hacen los sueños, es como que economiza mucho, ¿no? En ese sentido. Y por otro lado, va a aparecer otra operación que puede estar vinculada o no a la condensación, que es el desplazamiento, ¿no? o descentramiento, como él dice, o sea, el cambiar una cosa por otra. En especial por la contraria o la neutra, para que no se note de qué se está hablando. ¿Por qué? Porque si en el sueño aparece un símbolo muy directo, el sujeto se angustia y se despierta. Entonces, por eso lo va a utilizar la censura del sueño, para que no se despierte. De ahí que Freud va a decir que el sueño es el guardián del dormir, no su perturbador. Esa frase es famosa de Freud. Un desplazamiento puede ser también en lo contrario.
Por ejemplo, alguien sueña con una niña que tenía unos ojos particulares y cuando se le pregunta, dice, sí, eran los ojos de mi madre, pero lo desplaza. La madre ya, evidentemente ya no es una niña, es una mujer, pero al desplazarlo en esa niña, ¿no? Ya, digamos, anula la mirada mortificante, la mirada que atemoriza a la hija, ¿no? La convierte en una niña, desplaza en algo bueno, pero también puede desplazar lo bueno en lo malo, o lo malo en el otro. Quizás sueño con un amigo, un conocido que le está pasando algo malo, en realidad el que le está pasando, el que tiene miedo de que le pase es a uno mismo. Entonces, condensación y desplazamiento, estos dos mecanismos de los que hablaba, van a estar al servicio de la censura. Freud se da cuenta de que en los niños el cumplimiento de deseo es directo. Un niño se queda con ganas de comer caramelos y va a soñar que come caramelos. En el adulto se va a complejizar un poquito más, o mucho más. El adulto va a soñar con cosas actuales, pero pero digamos que están vinculadas también con toda su infancia y toda la historia del sujeto, ¿no? Porque el sujeto es también toda su historia vivida en presente. Entonces, algo que le va a remover en la vigilia, que le va a despertar alguna cuestión interna durante el día, ¿no? Pues lo va a representar en el sueño, pero remontándose no solo a su presente, a lo actual, sino a lo que refractó en toda su historia. Por ejemplo, alguien a lo mejor que de pequeño un hombre rubio le pegaba, pues un día de adulto se va a encontrar un hombre rubio con un palo una noche y va a salir corriendo asustado y no sabe por qué. Y esa noche va a soñar algo que tiene que ver con aquel evento pasado, pero que va a hacer también que el actual signifique lo que significó. Entonces, en el sueño del adulto van a aparecer cosas del pasado, cosas del presente. Freud va a decir que siempre va a tomar algo de la vigilia anterior, del día anterior, pero como enlace para proyectar lo que quiere. Lo que quiere el sueño. Y es que el inconsciente no tiene ni tiempo ni espacio. Por eso vamos a ver que pueden aparecer cosas contradictorias, pueden aparecer cosas del pasado y del presente y pueden aparecer juntas sin ningún tipo de problema. Es esa incoherencia del sueño lo que le permite proyectar eso que quiere, ¿no? Como si fuese un cuadro surrealista. Y aparece así entonces el sueño como un cumplimiento de deseo, que a veces puede ser una cosa simple o a veces más complejo, a veces puede ser simplemente mandarle un mensaje a quien lo está analizando, puede ser un mensaje para su analista, por ejemplo. O a veces puede representar el núcleo central de todo un análisis, porque representa justo eso central del sujeto. Y entonces a veces vemos que puede traer premoniciones de un futuro deseado, de un pasado temido, de unos dioses que llaman el inconsciente, o de unos padres que llaman el inconsciente. Puede traer la escena edípica, el goce, la lucha por cambiar de goce. Hasta aquí, bueno, la cuestión no es tan complicada, ¿no? ¿Cómo se analiza un sueño? Como decía antes, por pedazos, y se va haciendo asociación libre por cada pedazo, ¿no? Y va a haber como de cada pedazo que se analiza va a aparecer una historia. Pero paradójicamente esta primera historia va a generar una segunda historia, como si fuese una historia que tenía proyectada otra encima. Y entonces, valga la redundancia, el sujeto va a ir armando una historia, un discurso, que le va a llevar, como en el curso de cualquier análisis normal, posiblemente a lugares que no quiera ir, a partes que no quiera tratar, que le resulten perturbadoras, ¿no? Y aquí va a aparecer la censura en sus múltiples formas, porque la censura no solo aparece en el sueño, va a aparecer después. Es lo que hace que no nos acordemos de lo que soñemos, de lo que soñamos. O quizá nos despertamos, asociamos algo rápido con un sueño, ¿no? Que los que estudiamos nuestros sueños lo hacemos, y se nos olvida. Yo justo hace 2 noches sé que soñé algo que según me desperté dije, esto lo voy a contar en la conferencia literal porque es interesante, ¿no? Pero no me acuerdo de lo que fue. No sé qué soñé, me acuerdo del pensamiento, pero no de lo que soñé, ¿no? Esa es la censura. La mejor forma es escribirlo según nos levantamos, ¿no? Pero ahí también va a operar la censura. Lo vamos a escribir a lo mejor con una letra que no entendemos después. O lo vamos a perder, o se nos va a olvidar llevarlo a sesión. O otra cosa es, por ejemplo, contar en sesión un sueño tan detallado, contar, digamos, el contenido manifiesto tan detallado que termina la sesión y no da tiempo a analizarlo. O contarlo justo al final, cuando quedan 5 minutos, pues tuve un sueño, así como de pasada. Eso es el inconsciente poniendo trampas. Veis que el aparato psíquico, para evitar la angustia, va a reprimir. Pero a la vez que reprime se va a satisfacer de forma simbólica en los sueños. Lo interesante de los sueños es que el simbolismo de los sueños los símbolos que aparecen en los sueños es un simbolismo individual, es propio de cada uno.
Si bien Freud intentó hablar de sueños típicos, de símbolos que se repiten, de símbolos generales, se va a dar cuenta de que no puede hacer una psicología fija, general, cerrada sobre esto de los sueños y sus simbolismos, que otros lo han intentado después. Pero es que el simbolismo, como decía, es de cada uno. Dos personas pueden soñar con un caballo blanco y para uno quizás significa heroína y para otro significa la libertad. O una bandera. Pensemos en la bandera de España, por ejemplo, para cada uno significa una cosa. No es lo mismo para un monárquico que para un republicano, pero para dos republicanos tampoco significa lo mismo. En especial cuando a lo mejor a uno el padre de pequeño lo obligaba a cantar el cara al sol. Pero ese mismo símbolo no va a significar lo mismo para la misma persona en según qué momentos de su vida. El sueño, digamos que es sería como un test proyectivo, pero personalizado, donde es el sujeto el que produce el material y el que lo interpreta. No obstante, Freud sí va a hablar de símbolos que ve que se repiten, ¿no? Ya no los puede establecer como generales, pero ve que se repiten. Entonces va a hablar, por ejemplo, de cuando aparecen los caminos de izquierda y derecha, que pueden simbolizar el camino correcto e incorrecto. Que ahora eso mucho ya no se usa, pero antes la izquierda no era la siniestra, ¿no? El camino del mal. Va a relacionar el dinero con la caca. El subir escaleras y bajarlas agitadamente va a ser como el sexo. Las paredes y los muros van a simbolizar el hombre, ¿no? O lo fálico. Justo hace unos días una amiga me contaba que había soñado que subía unas escaleras corriendo y después las bajaba o se caía y cuando bajaba se encontraba con una pared que no era una pared pequeña, que no era muy alta. Y hablando con ella, asociando, me acabó diciendo que todos los hombres que se encontraba eran unos inútiles, ¿no? Parece que la pared no era lo suficientemente alta, lo suficientemente sólida. Entonces, cuando uno se pone a pensar sobre todo esto del sueño y estos mecanismos, ¿no? De condensación y desplazamiento que venía diciendo, uno se da cuenta es que hay algo tan obvio y que estaba tan presente, que es como tan presente que no se había percatado, ¿no? Es como las gafas, que las llevamos puestas pero no reparamos en ellas, ¿no? Y es que todo el tiempo estamos condensando y desplazando, todo el tiempo. ¿Acaso aquí no hay muchas mujeres que tienen un trozo de metal en el dedo que significa mucho? Tanto que si se lo quitan y se lo tiran al marido no le están tirando un pedazo de metal, le están tirando una historia, una familia, un matrimonio que ya no funciona. Todo eso está condensado en ese anillo. ¿Y no hay acaso un desplazamiento de esa condensación en el marido que se lo quita, se lo guarda en el bolsillo y le pone los cuernos a la mujer? ¿No? Desplazando a lo que no es, no estoy casado, pero sí lo está. Y de golpe nos empezamos a dar cuenta de que estos mecanismos los usamos todo el tiempo, en una bandera, en una foto, en luchar por una bandera. En la misma frase, la metonimia ya lleva el desplazamiento. En la bandera, la condensación de todo lo que se asocia con esa bandera. Inclusive la negación es una forma de desplazamiento en lo contrario. ¿Cuánta gente no vemos que está negando todo el tiempo? Bueno, todos lo hacemos. Incluso algunos se lo remarca y se lo dice y no entiende, ¿no? Y uno dice, pero sí es obvio, y se lo estoy diciendo en la cara y lo está viendo, ¿cómo no lo entiende? Y no lo entiende porque está desplazando. Para no darme cuenta de A, desplazo en B, me focalizo en B. Esto pasa a nivel individual y a nivel colectivo. Si no, pensemos en eso, en toda la polémica que ha habido ahora con las muestras de solidaridad con Francia, esto de ponerse la banderita en el Facebook y todo eso. ¿No es acaso, en muchos casos, un desplazamiento, digamos? Muestro esa muestra de solidaridad con Francia, pero así me focalizo en eso, en la banderita, pero en todo lo que está pasando, en toda la gente que está muriendo en Siria, en mis gobiernos que están vendiendo armas a los que luego se las van a dar a los terroristas, etcétera, ¿no? Todo eso que está pasando, pero si yo me focalizo en me pongo la banderita de Francia, esa hipocresía que se ha estado criticando con esas muestras, ¿no? Eso es un desplazamiento también. Pero para no darme cuenta de todo lo otro, es que hacerse cargo de un saber es complicado, sobre todo de un saber así, ¿no? Entonces se desplaza en un gesto. Es parecido a los sueños de hipocresía, de los que hablaba Freud. Y es que el desplazamiento es una operación que es muy interesante, que hace la psique para protegernos de eso que no estamos listos para saber, que no vamos a poder manejar. Por eso la censura lo utiliza. En la vida cotidiana, pensémoslo por ejemplo todos habremos visto la típica relación donde una de las partes se aprovecha de la otra, o la trata mal, o la engaña, y resulta que
todo el alrededor de esa persona se da cuenta, todos los de alrededor, menos esa persona. Y encima, si uno se lo dice, lo va a tomar como una agresión, porque está desplazando. Y si uno encima se lo dice, le va a atacar. Es lo de la famosa frase de matar al mensajero, ¿no? Otro desplazamiento. O sea, para no darme cuenta de A, desplazo en el nuevo enemigo, en el mensajero. Y en realidad tiene toda la lógica. Lo que pasa es que la lógica es inconsciente. Pensemos imagínense que yo estoy haciendo 1000 jugadas para esquivar una realidad y viene alguien y me la dice en la cara. Evidentemente lo tomo como una agresión. La persona maltratada va a desplazar y va a decir, no, bueno, pero él me quiere, pero a su manera. O solo se pone violento cuando bebe. Los padres de un hijo conflictivo van a decir, bueno, pero es buen chico, saca buenas notas. Y quizá el hijo está metido en cosas terribles. Pero ellos no lo pueden ver o no quieren o no pueden manejarlo y lo desplazan en eso, saca buenas notas. Por ahí va un poco eso, también eso que decimos los psicoanalistas siempre, que hablamos de un saber no sabido, ¿no? O como yo lo llamo muchas veces ignorancia intencionada, que sabemos muy bien cómo mirar hacia otro lado y dónde no mirar para seguir no sabiendo eso, ¿no? Entonces, bueno, por otro lado, el humano, en tanto que es un ser cultural, es decir, que está en la civilización, y ante la renuncia pulsional que le va a pedir la civilización, la cultura, el grupo, que le va a decir, no, te tienes que adaptar y someter al grupo, ya no te puedes satisfacer al 100%. Tienes que satisfacer en la medida que sea, digamos, adaptable al grupo, ¿no? El humano va a tener que sublimar. Pues la sublimación es un desplazamiento, con lo cual el humano, en tanto ser cultural, solo va a poder evitar el desplazamiento. El lenguaje es el resultado de un desplazamiento. O sea, es el desplazamiento que hago del objeto al significante, al sonido con el que me voy a referir a él. Entonces, y el desplazamiento no solo aparece en lo contrario, también puede aparecer en lo neutro. En los sueños, por ejemplo, se desplaza la valencia de algún objeto peligroso, digamos, se le quita el afecto y se pone en otro que es inofensivo. Entonces así el objeto peligroso va a acampar a sus anchas por el sueño, ¿no? Pensémoslo en la vida cotidiana también. Cuando alguien gusta de alguien, o cuando a alguien le gusta a alguien, por ejemplo, pero dice, no me gusta, me es indiferente, ¿no? Le quita el afecto, lo desplaza. Pero de indiferente nada, porque en cuanto la otra persona hace algo, se pone a llorar, patalea, monta el numerito, estaba desplazando. Es como, no sé si conocen la fábula de la zorra y las uvas, que la zorra intenta conseguir las uvas del árbol y como no llega, no puede, se va todo digna y dice, si no las quería las uvas, ¿no? Le quita el afecto. De hecho, yo conozco un señor que era el típico que estaba seguro de todo y que decía que él no necesitaba a nadie, que no necesitaba ni a la familia, ni a los amigos, que él siempre era el que cortaba con las parejas, con los amigos, que no necesitaba a nadie. Y hace unos días resulta que le ha dejado la novia de muchos años. Entonces este señor se derrumba y monta el espectáculo. Lo que denota que tan seguro no estaba. Era un desplazamiento también, digamos, de la realidad a la irrealidad, por así decir. Y ahora sigue desplazando para no hacerse cargo de esa realidad que se le viene, que es que ella no quiere estar con él. Entonces él monta 1000 triquiñuelas y 1000 estrategias para que vuelva, ¿no? Como eso, negando esa realidad. La frase que subyace ahí es, no es esto, es otra cosa. O sea, no es esto que me dice la realidad, es lo que yo quiero que sea. Si analizásemos los sueños de él, antes hablaba de que había una frase que subyacía a los sueños, sería esta frase, porque en el sueño sí se cumpliría la escena de en el sueño sí sería esa cosa que quiere él, ¿no? La condensación también va a aparecer todo el tiempo. Los títulos, las marcas, los nombres, el Ateneo. El Ateneo lleva condensados un montón de cosas. Esto no es un objeto, sin más. No es una tablet. Una tablet ya es una condensación. Es un iPad. Es un iPad que es de la marca Apple que representa una serie de cosas. Y pensemos, por ejemplo, en un Ferrari o en una chabola. Todas estas imágenes que se les vienen a la cabeza cuando yo digo Ferrari o chabola, todo esto es lo que está condensado en esos significantes. Y si fuese un sueño, lo analizaríamos así, ¿no? ¿Qué se le ocurre con Ferrari, con la chabola? Entonces el mercado esto evidentemente lo va a utilizar y no te va a vender una tablet o un coche o un perfume. Te va a vender un aroma que te va a hacer seducir. Un coche que te va a hacer feliz, te va a vender felicidad, éxito, estatus. No te va a vender ácido acetilsalicílico, te va a vender aspirina,
La marca, ¿no? Para una marca conseguir esto es súper importante. No te va a vender refresco de cola, te va a vender Coca-Cola, la chispa de la felicidad. Ahí ven la condensación, ¿no? Entonces, la política lo usa todo el tiempo también. Claro, es que a veces esto se puede utilizar de forma ética o no, y muchas veces no se usa. Estaba pensando en un producto que siempre me acuerdo, en el Triptomax. Es un fármaco que venden ahora que es para el funcionamiento psicológico adecuado. Ahí hay condensación, desplazamiento y una estafa. Que nadie puede, siempre, lo que me escuchan siempre lo cuento, nadie tiene autoridad para hablar de lo que es el funcionamiento psicológico adecuado. Es una tontería, ¿no? Eso no existe. O no existe, no podemos acceder, ¿no? Entonces, la publicidad todo esto lo va a usar, y cuando hay un anuncio publicitario y se ven diversas cosas, imágenes que se asocian a un producto, esto es lo que se quiere que... O sea, como que están intentando abrir una vía de condensación, ¿no? Para que el otro objeto condense y asocie X cosas en un producto. Pero como yo venía diciendo, la condensación, la simbolización, es de cada uno. De cada uno. Quizá a alguien un Ferrari le supone el éxito, pero a otro le recuerda que su hermano se mató en un Ferrari, o que le robaron el Ferrari a él, ¿no? Por eso, por ejemplo, ante un significante como la muerte, uno no sabe qué decir, porque para algunos quizás es una liberación, para otros es un dolor, un desgarro, una pérdida. Para el obsesivo es algo que quiere negar a toda costa, no quiere saber nada de la muerte. Entonces, en esa muerte se condensan muchas cosas. Y en cada cosa de nuestras vidas, en cada significante, se condensan muchas cosas. ¿Qué es un travesti? Sino una condensación, ¿no? Hombre y mujer, en lo mismo. Y un transexual quizá podemos decir que es un desplazamiento. Entonces, si tanto en el sueño como en la vigilia estamos usando estos mecanismos, ¿no? Son tan parecidos en uno y en el otro, ¿hasta qué punto, cómo podemos saber que no estamos soñando? ¿No? Si lo pensamos desde la perspectiva de que el humano a la realidad total no puede acceder, ¿cómo sabemos que no estamos soñando? ¿No? Como decía Descartes, que Descartes se angustió realmente porque no era capaz de demostrarse si estaba despierto o durmiendo. Y decía, es que las mismas operaciones que hago en el sueño las hago en vigilia. Si sumo 2 más 2 en un sueño me va a dar 4, y si lo hago en vigilia también, ¿no? Entonces, vuelvo a preguntar, ¿hay alguien aquí que esté despierto? Es decir, ¿hay alguien que esté 100% seguro de que no está soñando? A lo mejor alguno se ha dormido del rollo que estoy contando, ¿no? Esperamos que no. Pero, ¿no? Más allá de que saber al 100%, pues no podemos saber nada. Pero ¿cómo sabemos que estamos despiertos? Cuando nos despertamos, ¿no? Pero es que ni eso. Porque habrán visto que se puede uno despertar dentro de un sueño, como en la película de Origen, ¿no? Que ahí el cumplimiento de deseo es, ojalá haya sido un sueño, ¿no? Porque con la que acabo de liar, esperemos que haya sido un sueño. Que dirán, pero también hay sueños lúcidos, sí, sueños donde uno aparentemente es consciente de que está soñando. Pero ¿quién no le dice que eso es un sueño también, no? Entonces, podemos pensar también en cómo operan estos dos mecanismos, la condensación y el desplazamiento, en las patologías. Pensémoslo, por ejemplo, en la obsesión, donde, digamos, la carga afectiva de un pensamiento profundo y martirizante se va a desplazar al detalle, al orden, por ejemplo, que los folios estén juntos, esto recto, todo esto alineado, ¿no? La ropita en el cajón toda ordenada por colores. Claro, por eso un obsesivo cuando se le desordena algo se angustia. Pero no es que se angustie por ese desorden, se angustia porque ese desorden le remite a todo el desorden y a todo el caos que tiene, pero interno, ¿no? Había desplazado. Pensémoslo en la histeria, que lo hablaba al principio, ¿no? Donde lo psíquico se desplaza a lo físico, al cuerpo. O sea, para que eso siga estando reprimido, ¿no? Eso que no puede decirse, lo va a poner en el cuerpo, y encima del cuerpo va a condensar diversas cosas que le estén pasando. En la fobia se entiende muy bien, porque la fobia es justamente un desplazamiento. Es un sustituto de objeto, digamos. Para no tenerle miedo a X, que no le tengo miedo, le tengo pánico, voy a tenerle miedo a los perros. Como el famoso caso que habla Freud del pequeño Hans, ¿no? Que para no tenerle miedo al padre desplaza en los caballos, y que venga el caballo y se la corte. Entonces, entre el objeto original y el sustituto, como en todo desplazamiento, siempre va a haber un hilo asociativo, o sea, es un enlace que tiene una coherencia. Lo que pasa es que la coherencia es inconsciente, no es consciente. Una vez debatiendo con un psicólogo,
Él decía que a él le importaba una mierda si un paciente tenía miedo a las palomas. A él lo que le interesaba era condicionar el miedo y quitarlo. Pero claro, es que lo único que estaría anulando es el desplazamiento. O sea, el miedo original, digamos, va a desplazar en otra cosa. Pero bueno, él decía eso. Pensémoslo en la psicosis, donde directamente el inconsciente se desplaza afuera, o sea, va a tomar el mundo exterior. Y lo propio se va a hacer ajeno. El paranoico, por ejemplo, la autoviolencia que siente la va a atribuir al otro, ¿no? Entonces siempre se va a sentir perseguido, le quieren pegar, va a buscar que le peguen. O las ideas homosexuales que suelen aparecer en los paranoicos, por ejemplo, la idea de me gusta él, como esa idea es inasumible, la va a desplazar al otro. No, a él le gusto yo, le va a dar otra vuelta. No, él me persigue, me quiere atacar, le ataco yo. Eso es casi como un ping-pong psíquico, ¿no? Pero vean, desde la primera idea, como si fuese el sueño, ¿no? El contenido manifiesto, llega a le ataco. Si fuese un sueño de él, sería al revés, soñaría a lo mejor que le quieren atacar o que él ataca a alguien, ¿no? Y tirando hacia atrás, llegaríamos a la frase de me gusta él. Muchos teóricos han comparado también el sueño con la locura. Kant va a decir que el loco es el que sueña despierto. Schopenhauer va a decir que el sueño es una locura breve. El delirio y el sueño se parecen mucho. El estado febril, el delirio y el sueño tienen en común que se accede a pasajes de la memoria que normalmente no se puede acceder. El sueño y un brote psicótico tienen en común varias cosas. La rebaja o la anulación de la autoconciencia, que nos engañan nuestros sentidos, la alteración de la personalidad, la escisión de la personalidad. Las voces que escucha el esquizofrénico y las que escuchamos en un sueño son producidas por el sujeto. O sea, cuando yo sueño con alguien que me dice algo, eso que me dice lo estoy produciendo yo. Y con los esquizofrénicos se les han hecho pruebas que les ponen, ¿cómo se dice?, electrodos en la garganta, y van a ver que cuando escuchan voces se están moviendo las cuerdas vocales, ¿no? O sea, que esas voces las están produciendo ellos. Radstock va a decir que al rápido decurso de las representaciones en el sueño corresponde la fuga de ideas en la psicosis. Y es que el sueño es así, o sea, las imágenes no tienen una transición progresiva, van así por fogonazos. A lo mejor estoy en mi cuarto, pero hay un jardín, pero salgo a la calle y viene no sé quién, pero no es no sé quién, es otra persona, pero aparecen mis amigos y estoy en clase, resulta que estoy haciendo un examen y mi padre pasa por detrás y me da una colleja. Todo eso, punto. ¿No? Es así, o sea, todo fogonazos de imágenes. Y es que los sueños pueden parecer muy irracionales, pero en la realidad, como venimos diciendo, muchas veces también. Entonces ahora, después de esto que hemos hablado, ¿no? Y para terminar, voy a volver al sueño del principio. No sé si se acuerdan, lo voy a repetir. Dice, ¿sabes? Tuve un sueño. Y es raro porque me lo acuerdo. Y no solo hacerlo. Es un sueño muy sencillo. Soñé con la colombiana, que es, como decías, la chica con la que se ve por internet. Pero no se le veía la cara. Estaba desnuda y se le veía el coño y la panza. Y ya. ¿Algo más? No, solo eso. ¿Y qué se te ocurre con eso? Nada, dice rotundamente. Aquí vemos cómo opera la resistencia y la censura, ¿no? Lo que decía, a cualquiera que yo le diga qué se le ocurre con este objeto, con esta imagen, con lo que sea, se le va a venir algo a la cabeza. Si no se viene, es porque aquí, digamos, se está jugando algo, ¿no? Opera la censura que decía. Pues, repito, ¿y qué se te ocurre? Bueno, la panza era rara. Recuerdo que me daba asco. ¿Asco? Sí, es que tenía como panza, no era como la de la colombiana, era una panza rara, como que tenía unas rayas. ¿Y con esas rayas qué se te ocurre? Nada. ¿Y qué más? Nada. ¿Y con el coño? Nada. Bueno, sí, que no tenía pelos. Ah, ¿no tenía pelos? No. ¿Y qué más? Nada más. ¿Y con esa panza? Bueno, nada, es que era rara, era como que tenía unas rayas, unos surcos, como los tomates tipo pocho, ¿los conoces? No. Pues son unos tomates que tienen en la cabeza como una forma particular y luego por debajo son como alargados. Pero eso que me dices parece un pene. No, son como los tomates pochos, que por la parte de arriba son así. Claro, tomates pochos, tomates tipo pochos. Bueno, es interesante eso que me cuentas. Ahora dime, ¿quién es Pocho? Hace un silencio y se queda mirando y dice, bueno, Pocho era mi tío. ¿Tu tío? Qué interesante, cuéntame de tu tío. Yo nunca te hablé de mi tío porque le tengo asco. Ah, ¿le tienes asco? ¿Por qué? Porque cuando era chico íbamos por la calle con mi madre y mi tío se cruzaba a la otra acera. Y mi madre decía, mira qué asco de gente, mira cómo se cruzan de acera. Ah, ¿se cruzaban? Sí, o daban vuelta a la cara. Qué interesante que me cuentes esto del asco, porque tú me cuentas que
que tu madre te decía que le daba asco a esa gente, y tú siempre lo que me cuentas es que la gente te da asco. Pero ¿qué pasó entre tu madre y tu tío Pocho? Bueno, es que él está casado con una mujer que no tiene mucha educación, y él ganaba más dinero, y era un hijo de puta con su mujer, y la trataba como la mierda. Pero claro, mi madre hablaba y decía lo que pensaba. ¿Decía lo que pensaba? Sí, es que mi madre siempre dice lo que piensa, no tiene pelos en la lengua. Ah, como en el coño de tu sueño. Dice sí, y se queda pensando. Digo, bueno, exceptuando cuando tu padre te daba palizas, ¿no? Porque él le había contado que el padre de pequeño le pegaba palizas y cuando se le preguntaba por la madre no interfería, no decía nada. Entonces se queda en silencio y mira. Y dice, bueno, supongo que lo de los pelos en la lengua es selectivo. Y cuando me hablas de tu tío, hermano, ¿de quién era? Dice, de mi padre. Te decía que es justamente la situación que has definido otras veces entre tu madre y tu padre. Que él traía el dinero, él tenía más educación y él hacía lo que quería. Sí, y en realidad, ahora que lo pienso, la verdad es que no estoy ni seguro de si mi tío se cruzaba o no de calle. Quizás él iba de la otra acera y mi madre me decía eso. ¿Pero qué edad tendrías? Pues unos 4 o 5 años, era pequeño. O sea que ya de pequeño tu madre te iba diciendo el asco que le tenía a la gente y ahora eres tú el que le tiene asco a todo el mundo. Es como mirar es como mirar el mundo a través de los ojos de ella. Se queda callado. Pero claro, si la gente te da asco, por eso los trabajos no los mantienes, por eso te peleas con todo el mundo, por eso no puedes convivir con nadie. Y claro, lo único que te queda entonces es volver a vivir con ella. Y es que por esta época, la madre vivía con el hermano mayor, que no había tenido nunca novia hasta los 30. Pero por supuesto, cuando tuvo novia, la madre no se llevaba bien con la novia, con lo cual se fue a vivir sola y se iba a comprar un piso. Entonces, este chico, que tenía problemas evidentemente con toda la gente con la que vivía, estaba planteando volver con ella, justo en esos momentos. Y dice, y sí, bueno, pero mi madre que haga lo que quiera, como si quiere que se pague un puto, un prostituto. ¿Y para qué? Si ya tiene 2. Uno que no ha tenido nunca novia hasta los 30 y el otro que no le queda otra cosa que irse a vivir con ella porque deambula por la vida. Ah, gracias por la parte que me toca. No, pero dices que no tienes ningún proyecto, que no te duran los trabajos y que sabes que te vas a llevar mal con la gente con la que convivas, tanto en esta casa como en las futuras. Bueno, sí, entonces ¿qué hago? No, yo no estoy para decirte lo que tienes que hacer o dejar de hacer, pero es una pregunta simple, me la podrías responder. No, antes decías que tu madre te preguntaba algo y tú le decías que hiciera lo que quisiera, como si ella buscase tu aprobación. Pero parece que en realidad eres tú el que estabas hablando de tus propias dudas, ¿no? Que tú también buscas aprobación. Y ya eres un hombre de 24 años con la suficiente capacidad de evaluar y de decidir. Bueno, pero me podías decir tu opinión. Hombre, mira, cuando recibiste dinero se lo diste a tu madre para que te lo administrase, porque si no, te lo gastabas todo. Has dicho que si te vas a vivir con ella te pincharía para que trabajes más, porque es su casa. Tú quieres que yo me haga cargo de una decisión como hace tu madre, y esto es tuyo. Tienes que llegar tú a tus propias conclusiones, porque si no siempre es un tema de los demás. Dices que esto me lo vengo planteando desde hace un mes. Bueno, más bien desde que surgió la posibilidad. Y no estoy seguro si irme o no a vivir con mi madre, ¿sabes? Ahora que lo recuerdo, esa panza que me daba asco es igual a la panza de mi madre. Hasta aquí, bueno, el análisis es muchísimo más largo. ¿Os acordáis de la homofonía que decía, ¿no? De tipo a tío, ¿no? Pero bueno, más allá de eso, fíjense todo lo que ha salido de ese contenido manifiesto, ¿no? Que se describe en unas líneas, como leí al principio, pero todo eso latente, que bueno, el análisis en realidad es muchísimo más largo que esto, pero todo lo que puede salir de ahí. O sea, como decía antes, puede aparecer eso central del sujeto, ¿no? El núcleo de todo un análisis. Y por eso no esos autores que decían o que dicen ahora que son simples procesos somáticos, ¿no? Yo lo dudo. No voy a hablar de verdades tampoco, pero por lo que yo he intentado reflejar aquí, ¿no? Y lo que se ve es que el sueño, digamos, es algo nuestro, que lo producimos nosotros, ¿no? Y que es subjetivo nuestro y que por algo está ahí, tiene un significado. Y no me quiero despedir sin citar a Calderón, que decía que en el mundo, en conclusión, todos sueñan lo que son, aunque ninguno lo entienda. Es un poco de lo que venimos hablando, ¿no? Ninguno lo entendía hasta que llegó Freud y la asociación libre. Bueno, muchísimas gracias, ya se pueden despertar y les cedo la palabra. Gracias. Muchas gracias, Luis. Vamos a abrir un turno de preguntas.